La diapositiva 2 puse algo que es famoso. Borges, en una conferencia en 1965, dijo: el libro de Job es la obra más alta de todas las literaturas humanas, por encima de Shakespeare, de Dante, de la Ilíada, de Odisea y la Eneida. Que recuerden que Borges no solo que es poeta, no solo que es cuentista, sino que también es un gran crítico literario, tiene muchas obras de crítica literaria. O sea que si Borges hace esta afirmación, es una afirmación importante, ¿no? Entonces, para Borges, el libro de Job está por encima de mucha literatura en el mundo, ¿no? O sea que nos está sugiriendo, mirá, es una obra superlativa, una obra en serio, es poesía. Ese es un problema. Para nosotros, el hecho de que sea poesía, yo arranqué por acá, va a ser un problema. Leer un cuento es fácil, las narraciones, leer una historia es fácil, leer poesía ya no es tan fácil. Entonces, el primer obstáculo que uno va a tener al leer de Job es que gran parte del libro es poético, ¿sí? Bueno, entonces, ahí miren, diapositiva 3, rápido, una bibliografía selecta. Diapositiva 3, excelente libro de Gustavo Gutiérrez, el padre de la teología de la liberación. Más que un trabajo exegético, una meditación teológica excelente. Meditación teológica de Gustavo Gutiérrez. La diapositiva 4, probablemente el mejor comentario al libro de Job, hecho por Shekel y Zikre, un voluminoso libro, probablemente siga siendo el mejor comentario al libro de Job. En la colección de los cuadernos bíblicos, o sea que está digitalizado, lo pueden bajar, un excelente libro, el libro de Job y su mensaje, el número 53, excelente, muy bien. Es un libro, es un manual, es un cuadernillo muy accesible y con muchos elementos didácticos. Para un docente que algún día tenga que dar clases, probablemente sea conveniente este. Diapositiva 6. Y para un docente también, otro muy útil es el que viene, este de Jesús Azurmendi, un lindo libro. No sé si este se consigue o no, pero el de cuadernos bíblicos sí. Después del número 7, otro libro excelente, chiquito, la tapa parece grande, es chiquito, sobre Job. Es toda una colección que comenta casi toda la Biblia, es un latinoamericano. Son libros chiquitos, pero excelentes, realmente. A ver, miren, ¿alcanzan a ver que es chiquito? Sí, ahí se nota. Es un libro chiquito, excelente, muy actualizado, ¿sí? Bien, y con preguntas para hacer un trabajo en la parroquia. Diapositiva 8. Picasa dice que este sería hoy en día el mejor comentario académico al libro de Job. Yo tengo la suerte de tenerlo y me lo devoré, por supuesto. Entonces, según Picasa, sería el mejor comentario académico al libro de Job. Esta obra es de hace 2 años más o menos, ¿sí? 9. El último libro que se escribió sobre Job lo escribió Picasa, ahí lo tienen. Me lo mandó de regalo. Y este es el último comentario que hay al libro de Job y es de Picasa, muchos de ustedes lo conocen, ¿sí? 10. Leborati es el que hizo la traducción de la Biblia al pueblo de Dios. Todos conocen a Leborati, si miran ahí, fue el mejor biblista argentino. Hacerse esa traducción fue una cosa impresionante. Sigue siendo la mejor traducción en castellano de la Biblia y él escribió un montón. Acá hay un librito pequeño, casi diríamos un artículo largo, excelente, sobre el libro de Job, ¿sí? Diapositiva 12.
Después el Concilio Vaticano II, en la revista teológica más importante, se llamó Concilium. Ahí escribían los mejores, Runner, qué sé yo. Los mejores escribieron siempre allí. Después con el tiempo ibas ganando o perdiendo calidad, pero es una revista, ya hay un montonazo, una biblioteca hoy, de alta calidad teológica. Este número es de del 2004, y allí aparece un artículo que me encantó y que probablemente va a ser el artículo central de la semana que viene, ¿sí? Entonces, ahí el autor es Clines, ¿sí? Yo, después de la semana que viene, porque no lo lean antes que yo le dé clase, yo se los voy a mandar regalo. Me parece que ese artículo es un excelente trabajo, entonces después del martes se los voy a mandar. ¿Por mail, padre? ¿Cómo? Sí, ¿Por mail? Sí. Bárbaro. Y finalmente, unos artículos de Ariel en un librito ¿Por qué Dios permite los males y la muerte? Ahí hay varios artículos muy buenos de Ariel. Ariel siempre es algo muy, muy bueno. Y ahí tiene un artículo excelente sobre el libro de Job. Si uno tuviera que leer algo breve, rápido, claro y didáctico, hay que leer el artículo de Ariel Álvarez Valdés. Y al último, miren diapositiva 13, este ha sido probablemente el biblista más importante de la teología de la liberación y el biblista más importante de Argentina. Bueno, en 1981 publicó un artículo, el libro de Job como clave hermenéutica de la teología. Cambió toda la exégesis. Todos los libros que yo le acabo de citar, todos suponen que han leído este artículo. Una cosa personal, yo tuve la suerte en 1981 leer este artículo. Y cuando yo rendí el libro de Sapiencial en el seminario, le pedí al profesor que me permita presentarme con esta interpretación de Job, porque yo sabía que era novedosa. Al menos para mí era novedosa. Yo lo mejor que leí de Job es este artículo. La semana que viene, lo voy a tener en cuenta hoy. La semana que viene, después del martes, también se los voy a mandar de regalo. No se lo encuentra, yo lo busqué por todos lados, no lo van a encontrar en ningún lado. En realidad, sí, yo ayer lo bajé de un lugar y se los voy a mandar, pero están escritos, es una cosa complicada. Entonces, la semana que viene, estos dos artículos me parece que son los más importantes, o sea, Picasa, todos han leído, y yo me consta, porque como yo los he leído, veo hasta citas que no dicen, esto lo sacó de Severino Croato, pero como yo conozco los textos, me doy cuenta. Bueno, todos han leído a Croato. Evidentemente que ya pasó mucho tiempo, 1981, es posible que haya mejores presentaciones. Pero este es un artículo así de base. Así que esos dos artículos yo se los voy a mandar de regalo la semana que viene, ¿no? Bueno, entonces vamos a lo nuestro. Padre. Sí. Yo tengo un libro de José, de Secres Díaz, de Job. No sé si no le interesa o no lo conoce. Si quiere se lo mando, ¿no? Si usted quiere. El primero que mencioné, de Shekel Secret. ¿El comentario teológico y literario? Sí. Sí. No, porque no lo tengo digitalizado. Al libro lo tengo acá. Yo dije, me parece que te has enganchado un poquito tarde. Sí. Porque yo acá lo tengo. ¿Sí? Yo dije que probablemente siga siendo uno de los mejores. Está listo. Pues se lo envía entonces, padre. No, es un librazo. Mándamelo, por favor. Ok. Y en todo caso, después vemos a través de Santiago si los reenviamos, ¿sí? Para que todos puedan tener, porque son libros muy buenos, ¿sí? Ok, padre. Lo que tenga digitalizado se los voy a enviar a Santiago y Santiago se los va a enviar, pero después del martes, ¿sí? Así no me queman las fuentes. Okay. Bueno, vamos entonces. Quería arrancar con algo
que me parece imprescindible. Diapositiva 14. Hugo Asman es uno de los grandes teólogos de la liberación. Cuando él se muere, dice: lo que la iglesia debe salvar es la parresía. O sea, la libertad de decirlo todo. Bueno, Hugo Asman escribe un texto, no importa, que a mí yo quiero recordarlo ahora como introducción al libro de Job. Dice así: la situación, estoy en la diapositiva 14, la situación histórica de dependencia y dominación de 2/3 de la humanidad, ¿sí? ¿Se entiende? La situación histórica de dependencia y dominación de 2/3 de la humanidad, con sus 30 millones anuales de muertos de hambre y desnutrición, no se convierte en el... Si la situación histórica esta no se convierte en el punto de partida de cualquier teología cristiana hoy, la teología no podrá situar y concretar históricamente sus temas fundamentales. Sus preguntas no serán preguntas reales, pasarán al lado del hombre real. Es necesario salvar a la teología de su cinismo, ¿no? Entonces, una teología que no se abre a los que sufren, ¿sí? Que no piensa y repiensa la fe o la propuesta catequística desde los que sufren, está hablando de cualquier cosa, pero no está hablando del hombre real, ¿no? Bueno, me parece que es la perspectiva para leer el libro de Job, y vamos en concreto, ya comencemos, ¿sí? Diapositiva 15, no me demoro, muchos ya conocemos de esto, sabemos que la Biblia es como una biblioteca de 73 libritos, ahí está ordenada, algunos están en el Antiguo Testamento, otros en el Nuevo Testamento. El orden de esta Biblia no es cronológica de esta biblioteca, o sea, el Génesis, aunque figure como primer libro, no significa que es el primer libro que se escribió, y el Apocalipsis, aunque aparezca al final, no significa que sea el último que se escribió, ¿no? Pero hay que imaginar la Biblia no como un libro, sino como una biblioteca. Dicho eso, la Biblia tiene diversas partes. Una de ellas tiene escritos sapienciales. Diríamos textos filosóficos, o sea, son textos de reflexión, no son textos de historia, no son textos sí, sino que son más bien reflexivos. Entonces allí están, ¿cuáles son los sapienciales? Bueno, el libro de Job, el libro de los Salmos, los Proverbios, son dichos populares, los proverbios, el Eclesiastés, el que vamos a ver el mes que viene, el Cantar de los Cantares, el libro de la Sabiduría y el Eclesiástico. Estos libritos son libros sapienciales. Ahí se ubica el libro de Job. El libro de Job es un libro para pensar, escrito por un sabio, ¿sí? Y para que uno se ponga a pensar. ¿Cuál es, diapositiva 17, diapositiva 18? ¿Cuál es el contexto histórico en el que este libro se escribe y en el que hoy podemos interpretar? El contexto en que se escribe esto es el siguiente. En el Antiguo Testamento no se cree en la resurrección. La resurrección de Cristo, la resurrección en el judaísmo va a entrar en el siglo III con la Apocalíptica, con Daniel. Pero en el Antiguo Testamento no es la fe, no existe la fe en la resurrección. Recién en el siglo III antes de Cristo. Pero en general el Antiguo Testamento no conoce la resurrección. Entonces, Dios, si me va a castigar o me va a salvar, lo va a hacer acá en la tierra, porque no existe otro mundo. Entonces, si yo me porto bien, si yo soy bueno, soy honrado, Dios eso me da una salvación terrenal. ¿Qué significa? Longevidad. El horror era morirse, entonces voy a poder vivir como un anciano. Cuando en la Biblia ustedes vean ancianos, qué sé yo, de 140 años, como Job, está diciendo que Dios lo bendice, ¿no? Porque era la única forma de pensar qué significa que Dios me bendice, que Dios me salva en esta tierra. Bueno, que seré longevo, no me voy a morir joven.
Si me muero joven es porque algún pecado he cometido. Entonces, o por ejemplo, la pobreza y la riqueza. Si yo soy honrado, Dios me va a bendecir con muchas riquezas. Si yo soy pobre, se puede desconfiar que es por algún pecado que yo he cometido. Entonces, fíjense, el enfermo y el pobre, yo los veía como pecadores, como malditos, como excluidos de Dios. Entonces, cuidado que esto es muy serio, porque esto hoy se llama la teología de la prosperidad. Lo que yo describí antes, ya es el siglo XIX, se llamó teología de la retribución. El término técnico es teología de la retribución. Dios castiga o salva aquí terrenalmente. Todo el Antiguo Testamento tiene esa convicción. Ahora, el Nuevo Testamento, hoy en día, esto se llama teología de la prosperidad. Gran parte de grupos evangélicos han asumido lo que se llama la teología de la prosperidad. Por eso, ¿cómo suelen ser sus asambleas? Dios me prosperó, conseguí trabajo, o qué sé yo, pude comprar la casa. Dios me prosperó, me curé de una gran enfermedad. Yo tenía una enfermedad terrible y aquí estoy sanito, ¿no? Entonces los signos de la bendición de Dios, de que Dios está conmigo, es la salud y la riqueza. Entonces, fíjense que este es un planteo muy duro, muy fuerte. En América Latina tiene dos características. Estás quebrado económicamente y estás quebrado el sistema de salud. O sea que en América Latina esta es una promesa muy grande, muy seria. Si tenemos una América Latina empobrecida y una América Latina sin sistema de salud sustentable, evidentemente que el planteo de la teología de la prosperidad va a tener una gran aceptación, ¿no? Entonces, bueno, el libro de Job, ¿cómo nace? Hay alguien que dice, no, el pobre no es un pecador, es una víctima. Hay pobres inocentes. No es cierto que por ser pobre y enfermo yo sea pecador, sino que a veces los pobres tienen derecho a protestar. Perdón, si yo soy un pecador, para salvarme debo arrepentirme, convertirme y aceptar todo lo que Dios me pida. Ahora hay gente, ahora en el siglo VI a.C., siglo V, surge un grupo de pensadores, de teólogos que dicen, no, cuidado, el pobre y el enfermo probablemente no sean pecadores, no son castigados de Dios, sino que son víctimas. Bueno, así nace este librito. Entonces, vamos a empezar, me he expresado, ¿sí? Entonces, profe, Juan, es como un movimiento alternativo entonces entre el acto de fe y la protesta. Bien, ahora lo vamos a ver exactamente lo que has dicho, Liliana, eso es lo que ahora vamos a verificar. Y otra cosa, perdón, Liliana, con la teología de la prosperidad me parece que compro la fe. Bueno, que vamos a compro la fe a partir de si Dios me salva o no, a partir de mi experiencia, sería algo así. Perfecto, ya vamos a ver que el gran tema es si la fe es un negocio, si la si yo compro, te doy para que me des. Entonces, es como que manejo la voluntad de Dios yo, me parece, no sé. O hay un comercio, hay un negocio, yo aporto tanto o aportas tanto, ¿sí? Entonces se pueden comprar muchas cosas. Bueno, ahí el gran tema, un tema importante acá, es si la religión es un comercio o un negocio con Dios, ¿no? Bueno, yo he optado, aunque pueda ser pesado,
primero leer este cuento, este relato comienza con un largo cuento, no es tan largo. Y a ese cuento se le van a agregar cosas. Entonces, lo vamos a leer. Presumo que buena cantidad de ustedes ya ha leído parte del libro de Job. La primera parte es muy probablemente que la mayoría lo haya leído, pero bueno, como algunos no lo deben haber leído, vamos a leer. Fíjense diapositiva 10. Lo primero que vamos a leer... 20, padre. 19, perdón, un lapsus. 19. Fíjense, el libro de Job originalmente era un cuento popular primitivo. ¿Por qué se llama, los estudiosos, ¿sí? ¿Por qué le llaman cuento popular? El cuento popular antiguo, todo termina bien. El héroe no muere, se salva. Opuesto a esto es la tragedia. En la tragedia el héroe muere. En la tragedia es algo duro, nadie quiere leer obras trágicas, ¿sí? En cambio, lo bueno, lo lindo del cuento popular es que si bien el personaje central padece muchas dificultades, ¡pum!, al final zafa, ¿sí? Bueno, entonces vamos a leer el cuento, vamos a seguir en la versión que... bien, un drama, está diciendo aquí. Bien, y esto es un drama, ya vamos a ver. Bueno, vamos a leer el cuento primero, ¿sí? Acá sería bueno que los que se ofrezcan que sean lectores rápidos. Si no es rápido, no se ofrezca. Total, vamos a leer rápido, total el texto lo tienen ahí a la vista, o sea que no hay dificultad de comprensión. Entonces, libremente, quien quiera leer, vaya leyendo, y lo único que les pido es que sea rápido. Adelante. Empiezo yo, padre. Érase una vez un hombre llamado Job que vivía en el país de Uz. Era un hombre íntegro y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes, 500 burras y numerosos siervos. Era el más rico de toda la gente de Oriente. ¿Sigo? Sí, fíjate, perdona, miren que dice el Satán. De ahí en castellano después vamos a usar la palabra Satanás, pero acá no hablamos de Satanás. El Satán, ¿quién es? El fiscal. De hecho, es amigo de Dios, vive, está dentro de la esfera de lo divino. El Satán vamos a ver que habla con Dios. Es un fiscal. Satán en hebreo es fiscal, es el que tiene que observar si la gente es buena o es mala. Bueno, este hombre es temeroso de Dios, quiere decir que es un hombre muy bueno. Miren que tiene 7 hijos, número de totalidad, 3 hijas, número de totalidad, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, o sea que un hombre muy rico, muy bendecido por Dios, ¿sí? Entonces, bueno, quien quiera continuar, que continúe. Yo, Juan Manuel. Sus hijos tenían por costumbre juntarse para comer en casa de uno de ellos por turno y mandaban llamar a las 3 hermanas para que comieran con ellos. Una vez acabados estos días de fiesta, Job los llamaba para purificarlos. Al día siguiente, de madrugada, ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba que a lo mejor habían pecado maldiciendo a Elohim en su interior. Siempre hacía lo mismo. Vamos, sigamos. Un día en que los hijos de Elohim fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán. Dijo entonces Yahvé al Satán: ¿de dónde vienes? Y el Satán respondió: de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. Yahvé replicó al Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal. ¿Te crees que Job teme a Elohim por nada? ¿No ves que lo has rodeado de protección a él, a su familia y a todas sus posesiones? Has bendecido sus actividades y sus rebaños se extienden por el país, pero trata de poner la mano en sus posesiones,
te apuesto a que te maldice a la cara. Contestó Yahvé al Satán: de acuerdo, métete con sus posesiones, pero no le pongas la mano encima. Y el Satán salió de la Yahvé. Releo en diapositiva el versículo 9. Respondió el Satán a Yahvé. Ah, ahí no lo leí. ¿Qué crees que yo? ¿Cómo? ¿Hola? Ah, ¿Hola? ah. ¿Hay alguna Sí, dificultad? ¿qué? No lo sé. Entonces, fíjense, Se escucha. releo el versículo 9. Respondió el Satán a Yahvé. ¿Te crees que Job teme a Elohim por nada? Ven, acá está el tema que decía Liliana, que acá aparece la religión como un comercio. O sea, Dios teme a Dios por nada. Claro, se lo ha llenado de bendiciones, de prosperidades, etcétera. Entonces dice, ahora vamos a probarlo. Vamos a retirarle algunas vaquitas, vamos a dañarlo un poco y vamos a ver si cree en Dios. ¿Está claro? Entonces acá aparece el tema. ¿Cuál es el tema? El tema es la gracia. O sea, Job es desinteresado o él tiene montado un comercio. ¿Me expreso? Este es, para algunos biblistas, la mayoría, este es el tema central. Este es el gran tema de Job. Acá el libro de Job es si Dios es que el ser humano es capaz de establecer relaciones gratuitas, desinteresadas con Dios, o siempre serán, ¿cómo que se llama? Relaciones comerciales interesadas, ¿sí? Entonces ahí está el versículo clave. Dice el Satán, lo ha rodeado de protección, ¿no? Claro, los bienes, todos los bienes, claro, le ha hecho como una valla, un cerco, que nada a Job lo angustia, ¿no? Entonces dice, vamos a probarlo. Y Dios acepta la prueba. A ver, Liliana recién hablaba del drama. Fíjense, esto tiene que imaginarse una obra de teatro. Arriba están apostando Yahvé con el Satán. Y abajo a Job le pasa lo que sucede, ¿sí? O sea que ustedes tienen que representarse como si fuera una obra de teatro. Bien, quien quiera continuar, continúe por favor en la diapositiva 24. En realidad me hizo acordar a una serie muy nueva que se llama El Reino. Apenas empezaste a explicar de la teología de la prosperidad. Muy bien. ¿Alguien que quiera seguir leyendo la diapositiva 24? Un día en que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano mayor, llegó un mensajero donde Job diciendo: estaban los bueyes arando y las burras pastando al lado, y de pronto han caído sobre ellos los sabeos y se las han llevado, después de haber matado a los siervos a filo de espada. Solo yo he podido escapar para contártelo. Todavía estaba hablando cuando llegó otro en el siguiente mensaje: ha caído del cielo fuego de Elohim y ha pegado fuego y consumido a las ovejas y a los pastores. Solo yo he podido escapar para contártelo. Todavía estaba hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje: los caldeos, divididos en 3 grupos, se han echado sobre los camellos y se los han llevado. Después de haber matado a los siervos a filo de espada, solo yo he podido escapar para contártelo. Todavía estaba hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje: sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor. De repente, un viento huracanado del otro lado del desierto ha embestido contra los 4 ángulos de la casa, que se ha derrumbado sobre los jóvenes y han muerto. Solo yo he podido escapar para contártelo. Se levantó Job. Bueno. Bien, adelante, sí, diapositiva, perfecto, seguí. 28, por favor. Se levantó Job, rasgó su manto y se rapó la cabeza. Después cayó en tierra en actitud humillada y dijo: desnudo salí del vientre materno y desnudo volveré a él. Yahvé me lo ha dado y Yahvé me lo ha quitado. Bendito sea el nombre de Yahvé. A pesar de todo, Job no pecó ni imputó nada indigno a Elohim. Un día en que los hijos...
Perdón, entonces, fíjense cuál es la respuesta de Job. Job es un hombre humilde, Job es un hombre paciente. Si las cosas vienen de Dios, bueno, hay que aceptar las buenas y las malas. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Seguimos leyendo. Un día en que los hijos de Elohim fueron a presentarse ante Yahvet, apareció también entre ellos el Satán. Dijo Yahvet al Satán: ¿de dónde vienes? Respondió: de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. Yahvet replicó al Satán: ¿te has fijado en mí, siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal. Seguimos. A pesar de todo, persevera en su integridad, y eso que me has incitado para que lo destruya sin motivo. Contestó el Satán a Yahvet: piel tras piel, el hombre da por su vida todo lo que tiene, pero trata de ponerle la mano encima, dañándolo en sus huesos y en su carne. Te apuesto a que te maldice a la cara. Respondió Yahvet al Satán: lo dejo en tus manos, pero respeta su vida. El Satán salió de la presencia de Yahvet. Que siga otro lector. O sea que primero golpeó sobre las posesiones. Ahora le va a permitir que hiera su cuerpo, no que lo mate. ¿Alguien que quiera continuar la lectura? Diapositiva 31. Entonces hirió a Job con úlceras malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Job, sentado en el polvo, cogió un cascote para arrascarse con él. Su mujer le dijo entonces: ¿aún persistes en tu integridad? Maldice a Elohim y muérete. Job le respondió: hablas como una necia cualquiera. Resulta que estamos dispuestos a recibir de Elohim lo bueno y no lo estamos para recibir lo malo. A pesar de todo, Job no pecó con sus labios. Perdón, una breve aclaración. Hay algunos que se acaban de incorporar en el apunte, en el PowerPoint. Estamos en la diapositiva 31, mejor dicho, ahora vamos a pasar a 32, ¿sí? Entonces, diapositiva 32. Bueno, entonces acá el Satán, el fiscal, no confundir con Satanás. Satanás no es amigo de Dios, no es un colaborador de Dios. Satanás es una palabra que va a aparecer más en el cristianismo. En el Antiguo Testamento el Satán es un fiscal, es un ángel de Dios, que fiscaliza quiénes son buenos, quiénes son malos. Por eso fueron traducidos por el fiscal. Entonces primero dice, lo golpea sobre los bienes, ahora golpea sobre su cuerpo, lo hiere, y entonces, y acá viene la famosa frase de él, ¿no? Si de Dios vienen lo bueno, también tenemos que aceptar los males. Ciertamente que acá tenemos un Job paciente, ¿no? Bien, continuamos la lectura. Quien quiera leer, diapositiva 32. Juan Manuel, tengo una pregunta. Adelante, Álvaro. Gracias, buenas noches. ¿Cómo se traduce la palabra posesiones? Porque me llama la atención que el Satán, pues Dios le permite atacar las posesiones, pero mata, o sea, mueren sirvientes y mueren los hijos. O sea, daría a entender que también los hijos son una posesión. Sí, o la palabra es otra, la traducción no es esa, es una palabra amplia. Son todos sus bienes, ¿sí? Serían todos sus bienes, ¿no? Recuerden que en hebreo no existe la palabra familia, sino casa. Y la casa, en primer lugar, es un ámbito de trabajo, es un ámbito económico, ¿no? Entonces, cuando Abraham se llevaba todos sus bienes, llevaba a su mujer, llevaba a los animales, las cosas, y también llevaba a su mujer. No, solamente en el sentido de los bienes, ¿no? La cuestión es que primero golpea sobre los bienes externos a él, y después la segunda tentación ya golpea sobre el cuerpo de él, ¿no? Ya la cosa más grave. Bien, quien quiera leer diapositiva 32, por favor. Pues, ¿quiere que siga, padre? Adelante.
3 amigos de Job se enteraron de la desgracia que le había sobrevenido y acudieron desde sus respectivos países. Eran Elifaz de Temán, Bildad de Suá y Zofar de Naamat. Los 3 se pusieron de acuerdo para ir a compartir su pena y consolarlo. Al verlo de lejos, no lo reconocieron. Empezaron entonces a llorar a gritos, rasgaron sus mantos y echaron polvo sobre sus cabezas. Se sentaron en el suelo a su lado durante 7 días y 7 noches sin decirle una palabra, viendo su terrible dolor. Después vienen los amigos y comparten su desgracia en silencio, ¿no? Miren ahora la diapositiva 33, alguien que quiera leer. Acá salto al capítulo 42. Entonces, después lo vamos a mirar con la Biblia, pero estábamos en el capítulo 1 y 2. Digamos, la primera parte de este cuento se suele llamar prólogo. Ahora saltamos al final del libro de Job al capítulo 42. Adelante. Padre, sí. Una inquietud, no es para que me conteste ahora. He notado que en la traducción de usted, que no se nota en nuestras Biblias, están las 2 palabras, Yahvé y Elohim. Y no sé si eso tiene algún significado o algo, pero no es para que me conteste ahora, es una inquietud nomás. Sí, está muy bien. Y después va a salir Eloah. Sí, Eliú. Va a salir Eloah. A ver, el nombre de allá del oriente es de Yahvé en toda la Palestina, lo que es la tierra de Canaán, es él. Y de ahí viene Eloah, Elohim, etc. Yahvé aparece de otra forma. En la Biblia son 2 nombres distintos de Dios, pero siempre hablan de Dios. Entonces, solo que Elohim es como un Dios todopoderoso, un poco más distante. Es Dios y es bueno, pero es un poco más distante. Siempre hay que tratarlo con mucho respeto. Es una experiencia del Dios al cual hay que tenerle temor y respeto. Pero es bueno. No estamos diciendo el Dios malo. En cambio, Yahvé es el Dios más cercano, ¿no? Entonces, a veces, cuando el texto quiere hablar de la cercanía a Dios, aparece Yahvé. A veces, cuando el texto quiere destacar cierta distancia, va a privilegiar Elohim, ¿sí? Pero curiosamente, bueno, todavía no salió, por eso lo dije, pero más adelante va a salir Eloah, que voy a decir una palabrita cuando aparezca, ¿no? Bien, adelante, estamos en el capítulo 42, estamos terminando el cuento popular antiguo. Quien quiera leer, lea, por favor, diapositiva 33. Después de haber dirigido estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz de Temán: mi ira se ha encendido contra ti y contra tus 2 amigos, porque no han dicho la verdad acerca de mí, como mi servidor Job. Ahora consíganse 7 toros y 7 carneros, y vayan a ver a mi servidor Job. Ofrecerán un holocausto por ustedes mismos, y mi servidor Job intercederá por ustedes. Y yo, en atención a él, no les infligiré ningún castigo humillante, por no haber dicho la verdad acerca de mí, como mi servidor Job. Entonces Elifaz de Temán, Bildad de Suá y Zofar de Naamá fueron a hacer lo que les había dicho el Señor, y el Señor tuvo consideración con Job. Un segundo, el cuento no nos dice qué les dijeron los 3 amigos de Job, no lo dice, pero se ve que han hablado, y el cuento termina Dios emitiendo un juicio. Lo que dijeron los 3 amigos está mal, han hablado mal de mí. En cambio, mi siervo Job ha hablado bien de mí. Bueno, sigamos ya, vamos a volver porque después es un tema importante. Quien quiera leer 34, adelante. Estamos terminando el cuento. Porque él había intercedido en favor de sus amigos y con todo lo que obtenía. No se escucha, mejor otro lector porque no se escucha esa. Adelante. Después de haber dirigido estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz de Temán: mi ira se ha encendido contra ti y contra tus 2 amigos,
porque no han dicho... ya lo dijimos. Perdón, ¿en dónde estábamos? En la diapositiva 34. 34. Después el Señor cambió la suerte de Job, porque él había intercedido en favor de sus amigos y duplicó todo lo que Job tenía. Todos sus hermanos y sus hermanas, lo mismo que sus antiguos conocidos, fueron a verlo y celebraron con él un banquete en su casa. Se compadecieron y lo consolaron por toda la desgracia que había enviado el Señor. Y cada uno de ellos le regaló una moneda de plata y un anillo de oro. Uno más, terminalo, Liliana. El Señor bendijo los últimos años de Job mucho más que los primeros. Él llegó a poseer 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Tuvo además 7 hijos y 3 hijas. A la primera la llamó Paloma, a la segunda Canela y a la tercera Sombra para los párpados. En todo el país no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job, y su padre le dio una parte de la herencia entre sus hermanos. Después de esto, Job vivió todavía 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Job murió muy anciano y colmado de días. Ahí termina el cuento, ven que termina bien, ¿no? Este es un cuento para contar a los niños, porque si bien hay problemas, al final al lobo lo mató el coso, ¿no? Entonces, ven que comenzó, según las traducciones, érase un hombre de Juz. ¿Ves cómo empezamos los cuentos? Había una vez, bueno, y termina bien. Entonces, este es el cuento. ¿A alguien le gustaría resumir en 2 palabras, tratando de respetar al cuento? ¿Cuál es el mensaje? Respetando al cuento, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje si a mí me cuentan este cuento? Portate bien y a pesar de todo te va a ir bien. Bueno, bien. ¿Otro que quiera decirlo con otras palabras? Me parece que habla de muchas tentaciones. Tentado a ver, para que te lo arme. Es un drama para mí esto. Hay una hipótesis en el medio también. ¿Cuál sería el mensaje sencillo en una frase? Un héroe. Job es un héroe. Es un héroe. ¿Alguien más que quiera decirlo con sus propias palabras? Sí, a mí se me ocurre, después de haber escuchado, que en un resumen sería que Yahvé premia al que es fiel a él. Bien. Bueno, Carlos, dale. Confía en el Señor que no te va a abandonar. No te escucho, yo no te escucho. Confía en el Señor que no te va a abandonar. Confía en el Señor. Bueno, creo que más o menos la mayoría. Creo que la mayoría. Carlos, apagar no lo quiero entender. No lo quiero entender como premio y castigo. Por eso. A ver, creo que la mayoría... Yo digo que el abandono del Señor hasta en una vida probada hasta las consecuencias. Bueno, bien, perfecto. Bueno, a ver. Tienen que apagar los micrófonos porque no se entiende nada. Por favor, cerremos los micrófonos. Carlos, te falta apagar el tuyo. Ahí está. Les recuerdo, para que nos entendamos es que apagamos los micrófonos, pero cuando uno quiera participar lo prende y participa, pero de a uno, porque si no se nos acopla, ¿sí? Bueno, pero pueden abrirlo todas las veces que quieran el micrófono y hablar, solo que cuando no hablamos lo apagamos. Bueno, a ver, la mayoría más o menos ha dicho que si uno es fiel al Señor le va a ir bien en la vida, ¿sí? Si uno cumple los mandamientos, diríamos, uno es honrado, le va a ir bien. ¿Estamos? Si uno le va mal es porque algún pecado ha cometido, ¿no? Pero el cuento termina bien. Acá hay un héroe que tuvo muchas tentaciones y pruebas,
Sin embargo, como él fue fiel al Señor, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Si de él vienen los males, si de él aceptamos los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar los males? Y entonces Job es un Job paciente, es un hombre honrado, bueno, temeroso de Dios, y bueno, al final Dios lo bendice de una forma superlativa. Básicamente hay por ahí va una primera interpretación. Vamos ahora a ver diapositiva 36, mejor 37. Vamos a ver la cuestión literaria ahora, esta obra. ¿Cómo se escribió esta obra? Observen ahí ese esquema. Originalmente había un cuento popular que tenía la teología de la retribución. Si vos sos bueno, Dios te bendice. Este es un cuento antiguo. Se han encontrado muchos cuentos similares, muy antiguos, el sumerio, etc. No obstante, son cuentitos pequeños, no tienen esta altura, ¿no? Pero digamos que esto es un tema que existía. Son cuentos que han existido en el mundo antiguo. Bien, originalmente este cuento, imagínense una torta, tiene un comienzo y un final. Ahora, hay un teólogo crítico que dice, no, yo no creo en eso. Partió el cuento en dos y le metió 30 capítulos, 38, le metió toda la parte de poema. Ahora abran sus Biblias, por favor, ábranla un segundo, para que lo veamos físicamente. Abran sus Biblias, buscan el libro de Job, y van a ver lo que estamos diciendo, pero quiero que lo vean y que lo toquen. Fíjense, capítulo 1 y 2 está escrito en prosa, es un cuento. Capítulo 1 y 2 es en prosa. Y después el capítulo 3, ahí le enchufaron, miren todos los poemas, toda la parte poética. Vaya hasta el 42. Miren todo lo que le agregó. 42 capítulos. Ahora, cuando usted va al 42.7, se encuentra que vuelve la prosa. O sea, que cierra el cuento. Es claro, es visible esto, ¿no? Entonces, originalmente hay un cuento escrito en prosa, obviamente, ¿sí? Esa es lo que llamamos relato popular primitivo. Pero después hay un teólogo que dijo, no, yo no creo en esto. Partió el cuento y le metió, ¿qué le metió? Como 40 capítulos en donde Job discute contra sus 3 amigos, con otro personaje que apareció del público y con Dios mismo. Pero todo eso está escrito en poesía. O sea, Juan Manuel, ahí no centra solamente el plano, la discusión, el problema en lo humano, porque acá dice primer ciclo, 3 discursos de Job. Pero la cuestión, bueno, no te apures a la organización, ya voy a ir hacia allá. Vamos despacito. Lo primero, esto es una cuestión de crítica literaria. Esto es lo que descubrió Croato, aquel artículo 1981, que yo les dije que tuve la suerte de leer en 1981 y que les voy a mandar de regalo el martes que viene. Croato, ahí está el fuerte del artículo de él, y después de él lo repiten todos. Que esta obra, lo primero que hay que ver es que tiene dos partes muy distintas. Hay un cuento original que tiene sentido, el bueno termina bien, los malos terminan mal, pero hay alguien, un teólogo, que dijo, no, yo no estoy de acuerdo con eso, e introduce como 40 capítulos que son todos en poesía. Y acá entonces cambia el significado del cuento. Entonces, estoy mordiéndome la lengua para no adelantarme. Entonces, pero esto es, este es el ABC. Si yo no sé esto, el libro de Job, ni lo lea, porque me voy a perder. Entonces, para abrir el libro de Job hay que manejar esta información. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar. Entonces, estamos en la diapositiva 38 del apunte, estamos en la diapositiva 38. Acá encontré un esquema
que resume el libro, ¿sí? Lo voy a tratar de describir como para ya tener una idea global y después empezamos a leer la parte poética. Fíjense, hay un prólogo arriba y termina con un epílogo. Ese es el cuento, ¿está claro? Lo que nuestras Biblias llaman prólogo, capítulo 1 y 2, o epílogo, 42:7 en adelante, ese era el cuento original. Alguien partió y metió el largo poema, con un montón. ¿Sí? Bueno. ¿Qué hay en la poesía? Entonces fíjense, en verde a la izquierda dice, diálogos entre Job y sus amigos, que sus amigos van a visitarlo, van a consolarlo. Me adelanto, en realidad no son amigos, son teólogos oficiales que lo quieren convencer a Job que algún pecado has cometido, por eso Dios te castiga. Pues si Dios es justo y vos estás sufriendo, el problema no es de Dios, el problema sos vos. Entonces, todo pobre, todo enfermo es un castigo de Dios, luego es culpable. Y vos sos un obtuso que no querés convertirte y cambiar el corazón. Ese, en dos palabras, es la teología oficial, de la teología de retribución. Entonces ven, diálogos son debates, no son diálogos de amigos, son debates entre Job y, comillas, y sus amigos. Hay 3 ciclos, son un montón, pero parte larga. Primero hay 3 discursos de Job y uno de cada uno de los amigos. Segundo ciclo, 3 discursos de Job y uno de cada uno de los amigos. Tercer ciclo, 3 discursos de Job y uno de cada amigo, excepto de uno de ellos, Zofar. Ahora bien, el grueso de la obra es este debate de Job con sus amigos, entre comillas. Ahora Job los derrota, les gana en la argumentación, en el debate. Entonces un tipo que estaba de espectador en la obra de teatro, Eliú, pega un salto, se sube al tablado y interviene, reta a los 3 amigos de Job, porque son unos inútiles, son ancianos que ya ni se recuerdan de la verdad de la tradición y del catecismo, y este es un joven que trae ideas nuevas y va a enfrentarse con Job y pierde como la guerra. En realidad, Eliú no aporta nada nuevo. Es joven, pero es más de lo mismo, ¿no? Entonces, Job es... Eliú es un joven, pero la cabeza es la cabeza de un viejo. Repite los mismos argumentos y entonces ya hasta es aburrido porque ya no nos agrega ningún argumento y son 3 largos capítulos más que uno es aburrido. Este es un recurso literario. Al autor de la obra esta le interesa que usted se aburra, para que ver que esto es algo viejo, algo que ya no dice nada y es algo cansador y agotador. Entonces ese es un recurso de la retórica, mostrar un tipo que nos está aburriendo con 3 capítulos más y no agrega nada. Ahora Job se anima a llamar a juicio a Dios. A lo largo de la obra lo va a llamar un par de veces a juicio. Y aparece, fíjense ahora, intervención de Dios. Allá, los últimos capítulos, interviene Dios y habla Dios. En realidad son 2 discursos, ahí pareciera que son 3, pero son 2 discursos. Primero, sobre el orden del mundo, le dice: ¿qué me venía a discutir vos? ¿Vos sabés quién parió las nubes? ¿Vos sabés quién creó el universo? ¿En dónde estabas vos cuando yo inventaba, qué sé yo, el viento? ¿Vos sabés quién parió el viento? O sea, lo humilla, lo acalla. No le responde sus preguntas. Lo acalla con un saber de las ciencias de la naturaleza tan increíble que Job baja los brazos y dice: la verdad que hablé macana. Pero cuidado, esto es muy importante. Dios no le responde a él. Dios lo acalla, lo humilla por haberse atrevido a convocarlo a un juicio. Bien,
De los dos capítulos, uno el del universo, que es el que describí, y el otro sobre los animales y los monstruos, en realidad el de los animales y de los monstruos parece que es de menor calidad literaria, o sea que uno puede prescindir de leerlo, ¿sí? Lo importante es leer el primer discurso, allí donde dice el universo. Y nosotros, si tendremos tiempo, parte de ese discurso vamos a leer, ¿no? Y al final está el epílogo, volvemos al cuento, en donde Dios reconoce a Job, que ha hablado bien. Entonces acá ahora cambió el cuento. ¿Ahora qué quiere decir? ¿Quién habló bien? ¿La teología de la retribución o Job? Dicen, no. Dios reta a los amigos de Job y Job ha hablado de mí. Entonces acá se está reivindicando que la protesta. En el cuento Job era paciente. En la poesía Job es rebelde, impaciente. Entonces un homenaje a la protesta, a la rebeldía. Job dice, yo no soy un pecador, yo soy una víctima. Yo soy inocente. No tengo derecho a gritar, no tengo derecho a reclamar justicia. Y el texto entonces va a terminar ahora en esta relectura de cuento y poema, va a terminar reivindicando toda la protesta de Job. Entonces hay una teología oficial que es la teología de la retribución, y hay una teología crítica moderna que cuestiona aquella religión como comercio, esto de que si uno es bueno, Dios lo bendice. ¿Nos entendimos? Ahí ya tenemos el panorama de todo el libro, y se nos hizo la hora y no leímos ni un capítulo. A ver, permítanme que les voy a robar 5 minutos y les voy a leer algunos yo selectivos, ¿sí? Miren, diapositivas 39 comienzan los primeros discursos. Miren, diapositiva 40. Miren, acá cambia, hay otro Job. Miren cómo comienza. Finalmente Job empezó a hablar y maldijo su día con estas palabras: muere el día en que nací. O sea, comienza maldiciendo. Hay otro Job. No hay un Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Acá hay un Job rebelde, ¿no? Maldice el día que Dios lo parió porque lo trajo a este mundo a sufrir. No puedo leer más, ¿no es así? Entonces empieza, y miren diapositiva 44, entonces Elifaz de Temán le va a responder, miren diapositiva, versículo 2, si me atrevo a hablar te molestará, pero ¿quién podrá refrenar y no hablar? Claro, como este amigo de Job le escuchó decir a Job todas las rebeldías, y dice, no, pará, yo voy a hablar, ¿no? Y le va a tratar de responder y le va a tratar de recordar la teología de la prosperidad o de la retribución. Miren diapositiva 45. Abajo, versículo 7. Recuerda, esto le está diciendo el amigo de Job, ¿no? Teología de la retribución. Recuerda, ¿qué inocente ha perecido? ¿Cuándo han sido destruidos los rectos? O sea, si Dios existe, el inocente no es derrotado, ¿está claro? Entonces, porque si vos sos bueno, estás del lado de Dios, bueno, ¿ven? Por eso es lo que le quiere responder. Entonces, miren diapositiva 47. Sigue el amigo de Job. ¿Será el mortal más justo que el Eloah? Ahí está el nombre hebreo de Dios. Es un nombre antiguo, ¿sí? Porque el que escribe está haciendo la ficción de que este es un texto muy antiguo, ¿no? Bueno, pero el amigo de Job le cuestiona a Job, le dice, ¿será Job más justo que Eloah? ¿Será Job más puro que su hacedor? ¿No? Entonces, bien. Entonces trata de defender, miren diapositiva 50, versículo 7, es el hombre quien engendra la desdicha, ¿no? Entonces no es que Dios manda castigo. Bueno, a ver si ahora más rápido buscar alguna otra cosita.
Miren diapositiva 57, versículo 4. Dice, tengo clavadas las flechas de Dios, Shaddai es Dios. O sea, Dios le tira flechas. Mi vida absorbe su veneno. Me hace enfrente los terrores de Eloah. Dios es terrorífico. O sea, Job ha descubierto el rostro satánico de Dios. Lo mejor que te puede pasar es no encontrarte con Dios. Entonces, Dios es un tipo jodido, peligroso, ¿no? Tengan paciencia, que encuentre otros textos, ¿no? Miren de 61. ¿Soy acaso el mar o el dragón? ¿Soy el mal? Para que me pongas un guardián. Dios aparece como botón, como vigilante, como guardián. Anda hurgando para ver en qué pecado encontrarme para mandarme un castigo. ¿Ve? Diapositiva, versículo 14. Me aterras entonces con sueño, me espantas después con visiones. Diapositiva, versículo 16. Me da igual, no he de vivir para siempre. Déjame en paz. Mi vida es un soplo. O sea que está harto, miren esta diapositiva 62. Buena pregunta para examen. Dice, miren qué está diciendo Job. O sea, para Job Dios es insoportable, una persona insoportable. ¿Qué es el hombre para que le des importancia, para que pongas en él tu interés, para que lo inspecciones cada mañana y a cada instante lo pongas a prueba? Esto se llama perversión teológica. ¿Por qué? Porque acá se cambia la imagen de Dios. El Salmo 8, miren la otra diapositiva, 63. El Salmo 8:5 decía, ¿qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Pero está dicho en clave positiva. El ser humano tiene la suerte de tener un Dios que piensa en él, que cuida en él. Si vuelvo a la diapositiva anterior, en cambio en Job está pervertido, está invertido el concepto de Dios cuando se está diciendo que Dios dice que es el hombre para que le des importancia, para que pongas en él tu interés, para que lo inspecciones cada mañana y a cada instante. Entonces, Dios es un botón que me anda vigilando, ¿no? En diapositiva 64, versículo 20. Si he pecado, ¿en qué te afecta? Centinela de los hombres, ¿no? Bien. Bueno, perdón que se hacía las corriditas, pero es para ver toda la discusión, ¿no? Entonces, perdonen, pero vamos a avanzar mucho. Miren, vamos a la diapositiva 81. Acá en el capítulo 16 aparece la perversión de la imagen de Dios. Miren diapositiva 82, lo leo. Está hablando Job sobre Dios. Porque ahora Dios me ha extenuado y desolado. Todos sus temores me tienen acorralado. Su ira me desgarra y me hostiga. Él rechina sus dientes contra mí. Mi adversario me atraviesa con la mirada. ¿Ven? ¿Ven lo que es Dios? Diapositiva 83. Dios me entrega el poder del injusto, me arroja en mano de los malvados. Yo estaba tranquilo y Dios me destrozó. Me tomó por el cuello y me hizo pedazos. Me puso como flanco ante él. Sus flechas vuelan a mi alrededor. Traspasa mis riñones sin piedad. Derrama por tierra mi hiel. Abre en mí una brecha tras otra. Bueno, ven que, ¿qué pasa? Job acá está mostrando que, cuidado, entonces está cuestionando al Dios de la teología de la retribución y está mostrando otro aspecto de Dios. Entonces, perdonen que después, miren, esto está en sintonía con el Salmo 22. Está repitiendo el Salmo 22 casi. Bueno, bien, Dios mío, perfecto. El Salmo 22, el Salmo 73, perfecto. Miren, vamos a la diapositiva 87. Disculpen. Ahora aparece Dios y viene su discurso, su primer discurso, ¿sí?
Miren diapositiva 88, dice así: Yahvé respondió a Job desde el torbellino: ¿quién es este que empaña designio, hablando sin saber lo que dice? Si eres hombre, cíñete los lomos. Yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Dónde estabas cuando cimenté la tierra? Dilo si tanto lo sabes. Y acá vienen un montón de preguntas. ¿Vos sabés de dónde vienen los vientos? Así. Y no, entonces, preguntas que Job y nadie sabe responder, ¿no? A ver, fíjense, diapositiva 93. ¿De qué vientre sale el hielo? ¿Quién pare la escarcha del cielo? O sea, le hace preguntas que Job no puede responder, ni ningún alumno de ciencias naturales, ¿no? Y miren diapositiva 98, voy terminando, estoy en capítulo 40. Yahvé siguió hablando a Job. ¿Querrá corregir a Dios su censor? Le dice Dios a Job. ¿Qué responde el acusador de Dios? Job respondió a Yahvé: me siento pequeño, ¿qué puedo replicarte? Mejor si me tapo la boca con la mano. Hablé una vez, no responderé 2 veces y nada añadiré. O sea que Job da por perdida la discusión, ¿no? Miren 99 y acá terminamos. Job respondió a Yahvé: sé que todo lo puedes. Claro, le dio una paliza a Dios, es el creador. Dice, Job respondió a Yahvé: sé que todo lo puedes, que eres capaz de cualquier proyecto. Sí, hablé sin entender de maravillas que me superan y desconozco. Cuidado ahora. Solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento, echado en el polvo y la ceniza. Y ahí termina, y después viene el cuento, como termina el cuento. Entonces, a ver, Dios aparece, pero no le responde las objeciones de él. Por eso esto se puede llamar una distracción teológica. Así le llama Severino Croato, una distracción teológica. ¿Cómo Dios, si Job le está diciendo que yo estoy sufriendo, y Dios se pone a dar una clase de cosmología, de ciencias naturales, sobre el origen de las especies, ¿sí? No, Dios no le responde a Job, lo acalla y lo humilla, ¿sí? Y entonces acá Job reconoce, en realidad lo conocía de oídas a Dios, pero en realidad ahora que lo he visto me doy cuenta que es cosa distinta. Bueno, más o menos, disculpen que ha tenido que ser la corrida, pero la idea es esta. Hay un cuento que representa la teología oficial, la teología de la retribución. Si sos bueno, todo va a andar bien. Y hay poemas, todo el grueso. Alguien partió el cuento de Dios, metió toda la poesía, y hay una teología crítica a la teología de la retribución. No es cierto que los pobres y los enfermos son pecadores. Probablemente son víctimas de muchas circunstancias, ¿sí? Entonces, bien, Liliana, cuando uno lee el discurso de Dios, ciertamente que una interpretación es que Job termina reconociendo la omnipotencia de Dios. Bien, pero acá la cuestión no es el poder de Dios, el problema es si Dios es justo. Por eso el discurso no responde. Dios demuestra que Él es omnipotente y Job se acalla ante la omnipotencia divina. Pero la cuestión era si Dios es justo. ¿Por qué a Él lo están castigando? Entonces el tema va a ser más la justicia. Bueno, disculpen la cuestión, pero ¿alguien quiere hacer una reacción antes de terminar? Yo quisiera hacer una no sé si parafrasear un poco el libro, a ver si estoy en lo correcto o no. A mí me parece que Job le pregunta a Dios por qué el justo sufre. Claro. Y Dios le responde: mira, hay cosas que no podés entender. Como diciendo, el dolor forma parte de la vida del ser humano y no hay una explicación que yo pueda darte y que vos la puedas entender.
Puede ser, eso estoy meando por excelente. Y está en la línea de Liliana, está perfecto. Pero en este relato, Dios no le responde. Está bien, le está diciendo, mirá, el mundo es más grande que vos, ¿sí? Entonces, si te aprendes a mirar las estrellas, vas a poder redimensionar tu propia existencia, ¿no? Pero esa es una buena reflexión. Y ahí probablemente el que escribió los discursos de Dios está pensando en eso. Y él cree que es una buena respuesta. Responder al desorden moral por un orden cósmico. El problema que va a decir Croato, sí, pero que hay una distracción teológica muy grave, porque Job está sufriendo, es una llaga sufriendo. Y él está preguntando, ¿por qué a mí o por qué a todos los pobres nos sucede esto? ¿Está claro? Y eso no lo responde. Entonces la respuesta es buena. La respuesta es de un sabio que dice, vieron, hoy me echaron del laburo, ¿no? Pero viene un sabio y me dice, bueno, pero lo que a vos te pasa no es todo. Fíjate si desde el Big Bang hay 6.000 millones de años que existimos acá, hay trillones de años, hay millones de galaxias, etc. Trata de serenarte y ubicarte y pensar que la vida es más grande, que tal vez vas a tener más posibilidades. Bueno, esa es la respuesta cosmológica, la respuesta de un sabio, serenate, y me parece que ese es el intento, el discurso de ¿cómo es que se llama?, del autor del discurso de Dios. Pero vuelvo con lo de Croato, no responde a la pregunta. El tema no es la omnipotencia divina, si Dios es creador, el tema es la justicia. Si hay inocentes que sufren, ¿no? No es que todos los que sufren son culpables, ¿no? Bueno, entonces el tema acá es, por eso miren, más que el problema del sufrimiento, en realidad en Job el problema es la justicia. Dios, que es justo o injusto, ¿sí? Bueno, no quiero ser larga. ¿Alguien más que quiera hacer una... Padre, una pregunta. Sí, Victoria. Por ahí, no sé si es muy forzado, pero pensando a Job desde el Nuevo Testamento, ¿se puede pensar como una bienaventuranza? Si bien en Job pasa todo en lo terrenal, es un sufrimiento que después se convierte en una felicidad. El cuento es eso. Claro. Pero ahora vos ahora en el canon, la palabra de Dios que vos tenés no es el cuento original solo. Vos ya tenés un texto que te metieron ahí otro problema. Entonces ya no se puede interpretar el cuento, aislar, ¿sí?, el cuento. No, ahora vos tenés un canon y tenés 40 capítulos de la teología crítica. Entonces el tema ahora es otro. Dios es justo, Dios es injusto, ¿no? Entonces, ¿me expreso? Entonces el tema... Bien, ¿alguien más quería decir algo? Yo quiero hacer dos comentarios. Bueno, una como tarea, vamos a leer el PowerPoint, padre, me parece importantísimo. Sí. Y después estaba pensando, ¿no?, que todo eso que dice Job, yo creo que cualquier enfermo con una enfermedad muy sufriente lo suscribe al pie, no importa si tiene o no tiene fe, porque la verdad que cuando uno está muy dolorido, bueno, la verdad que no tiene respuesta para muchas cosas. Y una tercera cosa, con respecto a los discursos de los amigos, qué fácil que es consolar desde el bienestar al que está sufriendo, ¿no? Claro. Perfecto. A ver, yo hice una palabra muy vulgar, pero a veces cualquier creyente que sufre mucho y no comprende nada, utea a Dios, disculpen la vulgaridad de la expresión, y allí no es ningún pecado, sino que es una persona que se está rebelando ante cierta injusticia, ¿no es así? Entonces no hay que... Pero ven que tenemos dos Job, el Job del cuento y el Job del poema, ¿no? El tema es que al final Dios termina reivindicando el discurso de Job. Job es el que hablaba a mí. Bueno, termino esto. Este no es un libro cristiano, es precristiano, está en el Antiguo Testamento.
Entonces acá no hay Pascua, no hay resurrección. El cristianismo tiene otra respuesta, que es la Pascua, la muerte y la resurrección. Pero acá no está eso. Por eso el libro de Job no va a dar una respuesta cristiana, pero va a sugerir un camino. ¿Es una expiación? ¿Cómo? ¿Es una expiación? ¿Qué es una expiación? Y para mí, sí. ¿Pero quién es una expiación? Lo que recibe Job es una expiación. Me quedo ahí, pregunté. No sé si es no. Porque él además no es consciente de esta apuesta que dio. Él está acá en la tierra, no ha escuchado la apuesta que hicieron Yahvé y Satán. Yo quería decirles esto: no es un libro cristiano, es el Antiguo Testamento. Entonces, acá releerlo desde la Pascua va a ser muy difícil. Entonces, no tiene una respuesta, pero sí indica un camino, ¿no? ¿Y cuál es el camino? Es este. Miren, no todos los pobres, no todos los enfermos son malditos de Dios. El ser pobre no significa que soy culpable de nada. Que sea enfermo, no soy culpable de nada. Dios no puede ser injusto. Dios no manda castigos al inocente. Entonces, a la larga, Job se revela por eso. Job quiere creer en la justicia de Dios. Y lo que está denunciando es una teología en donde Dios justifica el sufrimiento. O sea, acá lo terrible es justificar el sufrimiento. Lo último que digo, si ustedes leyeran la historia de la interpretación del libro de Job, siempre se lo usó para justificar el sufrimiento. Entonces, si a vos te castigaban, decís, bueno, mirá, ves que Job supo aceptar la prueba, el castigo, ¿no? Entonces, este es un libro peligroso porque puede servir para justificar la sumisión, ¿sí? Y este es un libro crítico, provocativo, que se anima a cuestionarlo todo, llamar a juicio a Dios. Bueno, cierro así. En la última diapositiva, ahí los recuerdo los otros cursos, y yo por vago no puse, pero los cursos estos de verano que yo propongo tenían un título que era Biblia y coronavirus. O sea, si yo elegí estos temas, alguien hizo alusión al sufrimiento de hoy, yo elegí estos temas, ¿cómo que se llama? El próximo va a ser el del Eclesiastés, el otro las Lamentaciones, y el otro la Pascua, muerte y resurrección de Jesús. En realidad, en mi interior, es que yo estaba pensando en este gran problema que probablemente retorne, no lo sabemos y ojalá que no. Bueno, nos veremos, si Dios quiere, la semana que viene. Por supuesto que se puede leer el libro, o aunque sea los extractos que yo hice, por supuesto que eso es lo ideal. Ahora, ya la semana que viene, yo trataré de presentar con el artículo de Cines más o menos la teología de Job, una cosita un poquito más ordenada. Bueno, que tengan, un gustazo verlos de nuevo, ¿no? Un gustazo verlos de nuevo y nos veremos, si Dios quiere, la semana que viene, ¿eh? Que tengan la linda... Hermoso, padre. Hermoso. Hasta luego, padre. Hasta luego a todos.